Saludos, muy buenas noches y estamos aquí de nuevo después de este verano que no hemos compartido con ustedes este espacio de línea abierta. Una vez que ya ha pasado el mes de agosto, nos reencontramos para seguir hablando del municipio y para seguir teniéndole al día de todo lo que ocurre en sus calles, en sus plazas y todo lo que ocurre en el municipio de Benalmádena. Ya saben que cada semana, los sábados por la noche, tenemos una cita para hablar de su municipio, para hablar de Benalmádena. Y siempre lo hacemos con el alcalde, con Víctor Navas, que hemos estado pues un mesecillo, que nos ha estado aquí con nosotros. Alcalde, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? ¿Bien el verano? Encantado de estar aquí ya, después de casi un mes sin poder hablar sobre Benalmádena, ¿no? El verano muy bien, en todos los aspectos, en lo cultural, en los festejos y en nuestras fiestas patronales, incluso en la organización. No ha sido un reto poder sacar adelante una ciudad como Benalmádena, donde hemos triplicado la población durante los meses de verano y hemos alcanzado, como bien ha dicho la patronal del sector AECOS, el 93% de ocupación, ¿no? Siendo la segunda ciudad en ocupación de toda la provincia de Málaga, ¿no? Solo nos supera a Torremolinos, ¿no? Solo por detrás de Torremolinos, ¿no? Vamos a hablar enseguida, alcalde, un minutillo Perfecto. de turismo, pero antes, en esta semana tan especial en la que el pasado jueves falleció la reina de Inglaterra, Isabel II, quería comenzar el programa hablando precisamente de este fallecimiento, puesto que tenemos que decir que la Costa del Sol es el lugar donde más británicos vienen, viven y vienen a visitarnos de toda España. ¿Qué valoración hace el alcalde del fallecimiento de la reina Isabel II? Bueno, primero mis condolencias, como ya lo he expresado, a toda la comunidad británica, ¿no? En Benalmádena hay algo más de 5.200 empadronados y empadronadas de nacionalidad británica y creemos que otros 2.000 aproximadamente que no están empadronados, lo cual les hace ser una de las comunidades mayoritarias en nuestra ciudad, ¿no? Y entiendo que la figura de Isabel II pues, es una figura muy respetada en el ámbito internacional, porque durante 70 años ha sido la figura y el emblema visible de Reino Unido, ¿no? Además, sabes que ellos pertenecen a la Commonwealth, donde además ejercía su reinado sobre Canadá, sobre Australia y sobre muchas de las que fueron pues colonias, ¿no? Del Imperio Británico, ¿no? Y es verdad que su imagen en su corona pues ha despertado mucho cariño por su templanza. Ha sido una persona que ha demostrado mucho coraje porque le tocó vivir etapas muy duras de la propia historia reciente, ¿no? Y siempre ha sabido estar a la altura representando a los británicos de la mejor forma posible, ¿no? Es una persona muy valorada, muy respetada en todo el mundo y creo que es una gran pérdida no solo para los británicos sino para el mundo en general, ¿no? Porque era una persona de paz, de consenso y que siempre era capaz de buscar, digamos, diplomáticamente salidas a conflictos que se iban ocurriendo en el mundo, ¿no? Leía en prensa estos días, ¿no?, de cómo en alguna ocasión había estado incluso en conversaciones con representantes del Sinn Féin, que era el brazo político, ¿no?, del IRA cuando el conflicto en el norte de Irlanda, ¿no?, y como la propia, creo que era la portavoz del Sinn Féin actual, ¿no?, hablaba de la reina de Inglaterra como una persona con la que había podido intercambiar impresiones, alcanzar acuerdos y llegar a consensos, ¿no? Entendiendo su figura meramente representativa, ¿no? Porque al final en el Reino Unido quien gobierna es el primero o la primera ministra, ¿no? Pero sí ha sido una figura de mucha relevancia y de mucha importancia en la historia moderna, ¿no? Una figura conciliadora que siempre ha estado ahí en favor y muy querida. Es curioso como cuando se habla con los británicos, cuando habla, se le pregunta por el fallecimiento de la reina, incluso hay quien se le salta las lágrimas, lo sienten de una forma muy especial los británicos esto. Sí, había, creo que el presidente Macron decía algo así como que los británicos habían perdido a su reina, pero que el resto del mundo había perdido a la reina, ¿no? La reina por excelencia, ¿no? O la más reconocida, ¿no? Totalmente. Dentro de las monarquías. 70 años de reinado. Mundial. 70 años de reinado, ¿no? Eso no se conoce. 5 papas, creo que 15 primeros y primeras ministras, ¿no?, que han pasado durante todo su reinado. Y bueno, y luego lo que ya sabemos de su pues su familia y el príncipe Carlos, Lady Di, es que ha sido un símbolo siempre Efectivamente. digamos,
de representación de la corona británica, ¿no? Y creo que se termina una era, ¿no? Como dicen muchos británicos y británicas, ¿no? Termina una era, ahora ya va a ser Carlos III, su hijo, quien finalmente continúe en la línea sucesoria, ¿no? Con el reinado, ¿no? Pero es verdad que lo que ha hecho, creo que ha sido la reina más longeva, ¿no? La que más tiempo ha durado el reinado, ¿no? De toda la historia Sí, británica, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, pues gran parte de la historia se escribe con su nombre, ¿no? Ha fallecido con 97 años y bueno, pues la reina que todos hemos conocido, diferentes generaciones, hasta 4 generaciones, hemos visto a la reina de Inglaterra que ha fallecido. Bueno, pues he hecho este apunte porque, bueno, es una figura mundialmente conocida y, como decíamos, hay muchos británicos que viven aquí en nuestra ciudad, en la Costa del Sol, en Málaga, y queríamos hacer esa referencia. Ahora sí, alcalde, hablamos de esta temporada turística con unos datos impresionantes en toda la Costa del Sol, pero sobre todo en Benalmádena. Tenemos que destacar que hemos sido cabeza de cartel. Totalmente, pero además unos datos muy buenos de ocupación y unas perspectivas muy buenas para el mes de noviembre, ¿no? Donde podemos ser la segunda ciudad de la provincia de Málaga en reservas, ¿no? Y el hecho es significativo porque durante los meses de verano es fácil vender sol y playa, todos los hoteleros lo dicen, ¿no? La gente viene a Benalmádena por la calidad de nuestras playas, los servicios y por la gran concentración de hoteles de 4 estrellas, ¿no? Que es un signo de la calidad que ofrecemos, ¿no? Pero en invierno no tenemos sol y playa, en el mes de noviembre no somos un destino tan atractivo, ¿no? Ahí sí es verdad que la capital, Málaga, nos gana la batalla a todas las ciudades de la Costa del Sol, ¿no? Porque Málaga sí tiene otro tipo de ambiente para el invierno, su museo, el ambiente cultural, ¿no? Que es algo a lo que aspiramos también muchas de nuestras ciudades, ¿no? Pero que está siendo difícil transformarlas para conseguirlo, ¿no? Y sí es cierto que Benalmádena, a pesar de ello, somos la segunda ciudad en perspectivas, ¿no? De ocupación para el mes de noviembre, ¿no? Y digo que es un reto organizativo porque nos ha tocado incrementar nuestro refuerzo de verano, nos ha tocado incrementar nuestra plantilla de policía para ofrecer la mejor seguridad posible y hemos estado a la altura, ¿no? Creo que nadie puede decir que Benalmádena no ha dado la talla durante estos meses de verano. La ciudad ha estado limpia, no sin incidentes, porque los ha habido, ¿no? Y es normal, ¿no? A veces no podemos obviar que en determinados momentos pues alguien es incívico y provoca una mala imagen, pero por lo general la ciudad ha estado limpia, hemos dado buenos servicios y en contra de lo que pensaban muchos agoreros el año pasado, ¿no? De que no iba a volver nadie a Benalmádena, pues creo que no es para nada cierto, ¿no? Hemos superado las cifras respecto al año pasado y seguimos teniendo unas perspectivas enormes, lo cual habla mucho del potencial que tenemos como ciudad, ¿no? Es curioso ese dato que me llama mucho la atención. Hemos sido segunda ciudad en el verano con respecto a visitantes que hemos tenido y vamos a ser la segunda en otros meses, en el caso del verano detrás de Torremolinos y en el caso de lo que viene por delante, de las previsiones que tenemos detrás de Málaga, que ahora mismo en la Costa del Sol y en la capital pues es la ciudad cultural más claro. Del sur Entonces es un detalle muy importante, o sea, tenemos visitantes de playa y también tenemos visitantes que vienen a ver otras cosas. Efectivamente, y fijaros que además en esta carrera, ¿no? De competitividad, ¿no? Por ser el destino con mayor ocupación o con el cliente con mayor poder adquisitivo o el turismo de mejor calidad, ¿no? Benalmádena estamos haciendo la carrera con una mano en la espalda, porque no quiero olvidarme de que uno de nuestros grandes atractivos, uno de nuestros grandes buques insignia en el turismo, que es Tívoli, pues ha permanecido cerrado este verano, ¿no? Por eso no quiero ni pensar si pudiéramos conseguir la apertura de Tívoli y recuperar lo que era el Starlight de la Costa del Sol hace 30 años, que era en Tivoli World, ese auditorio con más de 3.000 localidades pues para actuaciones. No quiero ni pensar hasta dónde podríamos llegar si Tívoli abriera de nuevo sus puertas, ¿no? Por eso es muy importante tener todos nuestros atractivos turísticos al 100%, ¿no? Y a pesar de las dificultades que estamos teniendo con Tívoli, que este verano es el segundo verano que permanece cerrado, pues estamos demostrando que tenemos una potencialidad enorme, ¿no? Y en eso es lo que va a trabajar este equipo de gobierno, en seguir desarrollando esa potencialidad, en transformar la ciudad para que sea mucho más atractiva de cara al turista y al visitante, en romper la estacionalidad, y eso se consigue
precisamente transformando la ciudad, en fomentar otro tipo de turismo, el turismo de escapada, el turismo de gastronomía, el turismo de montaña durante los meses de invierno, y el tratar por todos los medios de que Tívoli siga estando en Benalmádena, que abra sus puertas y que siga generando empleo y riqueza. Esos son los objetivos que tenemos a corto y medio plazo para seguir desarrollando el turismo en la ciudad, porque poco más podemos hacer ya. Aquí en Benalmádena estamos prácticamente llenos, ¿no? Y alguien decía hace unos días, no, pero hay que traer muchos más turistas. Porque está el turismo chino, porque está... No, señores, yo creo que no hace falta traer mucho más turistas. Tenemos que subir la calidad del turista que viene a la ciudad, y tenemos que trabajar precisamente en eso, porque nuestros comerciantes sí quieren un turista de calidad, el que deja dinero en la ciudad, ¿no? No queremos cantidad, claro, queremos calidad, ¿no? Y ese es el objetivo que tenemos que desarrollar. Una vez estamos al 100%, una vez podemos, digamos, planificar nuestra ciudad para el máximo de turistas y de ciudadanos que podemos convivir a la vez en la ciudad, porque esto tiene un límite, ¿no? El crecimiento no es ilimitado, ¿no? Una vez que tenemos claro cuál es nuestro límite, vamos a trabajar en la calidad de los servicios, del turismo que viene a la ciudad, y en desarrollarnos para ser la ciudad más potente a nivel turístico de la Costa del Sol, ¿no? Porque además, hablando de ese punto que dice el alcalde, sobresaturar no es bueno, porque el visitante que viene a una ciudad quiere estar cómodo, y quiere ir a un restaurante y poder comer, y quiere ir a cualquier centro de ocio y poder estar cómodo. Si saturamos, por no eso, van a estar por eso cómodos. creo que estamos en la buena senda. Alguien decía hace unos días, y lo leía, una persona bastante influyente en Benalmádena, decía que bueno, que se está trabajando bien desde la institución, y que precisamente Benalmádena cada día tiene más prestigio dentro y fuera de España, claro, ¿no? Y que es un destino muy reconocido, ¿no? A veces pienso que al benalmadense, a los ciudadanos aquí, nos hace falta creernos eso, de que estamos en el corazón de la Costa del Sol, que somos parte del paraíso, y que la gente viene aquí, disfruta y repite. Y tenemos que creérnoslo, ¿no? Y para creérnoslo tenemos que hacer en ocasiones algunos sacrificios, ¿no? Que parece ser que hay parte de la ciudad que no está dispuesta a aceptar, ¿no? Y cuando hablo de esto ya hablamos de turismofobia, y hablamos de transformar nuestra ciudad para que siga siendo un referente turístico, ¿no? Porque hay un paso muy pequeño y cada vez me resulta más llamativo, ¿no? La intransigencia a veces de los propios, es una minoría, pero a veces de nuestros propios ciudadanos, ¿no? Porque no aguantan una cola, porque no aguantan esperar, porque no aguantan ver un paseo marítimo lleno de gente. Nos molesta, ¿no? Cuando viene, o nos molesta los ruidos, ¿no? Cuando el hotel está funcionando durante los meses de verano. Yo entiendo que todos tenemos que vivir en la ciudad, ¿no? Por eso es importante conciliar ambas cosas, ¿no? Y por eso es importante también la comprensión por parte de los que estamos aquí todo el año, de que cuando llegan los meses de verano, los que generan empleo y los que generan riqueza, tenemos que ser un poco más generosos, ¿no? Y si tenemos que aguantar 2 minutos más en una caravana de coche, o no encontramos un aparcamiento, o nos cuesta poner nuestra toalla en la playa, o tenemos que aguantar un poco más de ruido por la noche, hay que entender: somos un referente y un enclave turístico, y que la gente viene aquí precisamente para disfrutar, y que no podemos cerrar nuestras puertas y convertirnos lo que ha ocurrido en otros destinos con esa turismofobia, ¿no? Que al final hay casi una, digamos, una pugna o una pelea entre los vecinos y los turistas y visitantes. No tenemos que llegar. Por eso es importante también que el turista que venga sea de calidad, ¿no? Bueno, y hay que entender que vivimos del turismo. Y hay que entender que vivimos del turismo. Había un eslogan muy importante hace unos años de la Junta de Andalucía, y que tuvo mucho éxito, de Turismo Andaluz, que decía aquello del turismo una sonrisa, ¿no? Ajá. Creo que hay que recordarlo constantemente, porque es así. Tuvo mucho éxito ese eslogan. Efectivamente, turismo una sonrisa. Pues sí, hay que tratar bien al turista, porque yo que he trabajado en la Diputación y por ende en el Patronato de Turismo, lo que era el Patronato de Turismo, en todas las encuestas que se hacían entonces, cuando terminaba la campaña de verano, la gente lo que valoraba muchísimo era el carácter del malagueño, el carácter de la gente de la Costa del Sol, y que muchos de ellos volvían por esa sonrisa que el ciudadano de cada uno de los municipios le daba, ¿no? Que tenemos los malagueños y malagueñas. Eso hay que mantenerlo, porque eso es una de las fuentes más importantes, sí, de las que bebe el turista, y lo que tiene cara a cara que somos los ciudadanos de aquí, ¿no? Totalmente, yo creo que ese es el camino. Aquella campaña funcionó muy bien, y tenemos que seguir atendiendo a los turistas con los brazos abiertos, ¿no? Y que hacerles sentir como en su casa, ¿no? Y eso solo lo conseguimos cuando estamos de acuerdo de que el turismo
nuestra industria y de que trabajamos por y para el turismo, ¿no? Por eso a veces determinados comportamientos de una parte de nuestra sociedad me llaman mucho la atención, ¿no? Cuando alguien pues tiene problemas, ¿no? O se queja precisamente porque la ciudad está demasiado llena durante los meses. Evidentemente está demasiado llena, a veces esas molestias nos perjudican a todos, ¿no? Y tampoco queremos que vaya mucho más allá, pero hay que entender que los meses de verano son los meses en los que echamos la red y conseguimos la pesca, ¿no? Qué difícil es compatibilizarlo todo Desde y luego, poner a todo el mundo de acuerdo. Por eso decía que es un reto organizativo, ¿no? Para un ayuntamiento como el nuestro, claro, el dar todos los servicios durante los meses de verano, ¿no? Es importante. ¿Algún lunar negro que haya visto? Hemos contado todas las bondades, hemos sido una ciudad que hemos facilitado la llegada de muchos turistas. ¿Algo que haya visto el alcalde que haya dicho esto hay que mejorarlo de cara al próximo año? Bueno, hay muchas cosas que mejorar. Yo, sinceramente, me he quedado con las ganas de haber acometido muchas más reformas de cara a los meses de verano, ¿no? En la ciudad, no haber transformado muchas más avenidas, muchas más calles, ¿no? Pero es verdad que la pandemia, ¿no? ha hecho muy difícil que podamos, ha hecho muy difícil que hayamos podido acometer muchas de esas obras, ¿no? Y luego es verdad que bueno, estamos en un municipio turístico, hay que remodelar muchas avenidas que, como he dicho muchas veces, están ancladas en los años 70 y creo que tenemos una oportunidad, tenemos la financiación, tenemos la inversión y tenemos los proyectos licitados y adjudicados para empezar, ¿no? Y obras como la de Avenida de Alay, que hemos parado precisamente para que los empresarios del área, del entorno, sacasen adelante su verano, pero ya no queda más tiempo de descuento y hay que empezar las obras, porque es que más pronto que tarde estamos en el verano de 2023, ¿no? Claro. Y no podemos esperar de verano en verano si hacemos o no hacemos determinadas obras y que la ciudad se vaya quedando atrás. Ahora mismo estamos en una buena situación porque la gente quiere venir a Benalmádena, pero hay que reconocer que nuestra ciudad necesita una gran transformación precisamente en Benalmádena Costa. Hay gente que viene y dice, mira, esto no ha cambiado en los últimos 30, 40 años, ¿no? Además de eso, el lunar negro es Tivoli World. Tivoli World es en lo que estamos empeñados en conseguir el desbloqueo de la situación, pues para que se pueda abrir las puertas y volver a ofrecer pues el atractivo a los turistas y visitantes, ¿no? Hablaba el alcalde de las obras de la avenida de Alay, que van a empezar inminentemente, si no me equivoco. Bueno, ya prácticamente están con la señalización, ¿no? Creo que hicimos caso a los empresarios del sector, a algunos de los vecinos, no todos, porque cuando nos reunimos con las comunidades de propietarios, ellos querían empezar la obra cuanto antes. Hicimos caso, sin embargo, a la parte empresarial del municipio y nos pidieron que esperásemos hasta que terminase el verano. El verano termina el 21 de septiembre. Y están con las labores previas para cortar la avenida y para empezar a trabajar, ¿no? Porque además es una obra que tarda 10 meses, incluso empezando en septiembre, nos vamos prácticamente a junio del año que viene. No obstante, el compromiso con la empresa adjudicataria es acortar los plazos, ¿no? Pero sí es verdad que durante el tiempo que duren las obras, pues va a ser una molestia de entrada al puerto. Una vez terminada, evidentemente vamos a tener una entrada digna, como debe ser para un puerto deportivo de la categoría de Puerto Marina, ¿no? Y creo que la obra es necesaria porque precisamente el entorno de Avenida Alay no ha sufrido una transformación desde hace prácticamente 30 años, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer concretamente, alcalde? Bueno, pues siguiendo las líneas de trabajo que están empleando otras ciudades, ¿no? Las que te marcan además los objetivos de desarrollo, ¿no? Y las que vienen implementadas desde la Unión Europea en esa descarbonización, renaturalización de espacios, ¿no? El ganar protagonismo para el peatón en lugar de para el vehículo, lo que se va a hacer es hacer caminos de sombra, precisamente a ambos lados del acerado, desaparece lo que es la mediana y de 4 carriles pasamos a 2, ¿no? Para entrar y salir del puerto. Estáis viendo que no hay un tráfico excesivo para entrar y salir del puerto, solo durante los meses de verano, ¿no? Y el estudio de movilidad dice que con 2 vías es suficiente, ¿no? Con ello conseguimos ampliar los acerados, ¿no? Y queremos que sea una gran avenida que parta desde Solimar y que llegue la gente paseando. Además, porque uno de los aparcamientos públicos está precisamente situado en la Plaza Solimar, ¿no? Y cuando el puerto está lleno de aparcamientos, debe de resultar fácil poder aparcar un poco más arriba y bajar andando al puerto deportivo, que es nuestro principal atractivo, ¿no? Y eso lo vamos a conseguir con esta transformación, ¿no? Ampliamos los acerados, ampliamos el espacio para los peatones,
calmamos el tráfico en el entorno, plantamos muchos más árboles y hacemos un camino de sombra, porque lo que tenéis hoy en día son palmeras. Las palmeras son muy bonitas, pero no es un árbol que pueda reciclar el dióxido y convertirlo en oxígeno. De hecho, ni siquiera da sombra, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer con las palmeras es trasplantarlas. Son fáciles de trasplantar porque el cepello es pequeñito, se pueden sacar y la vamos a llevar al Parque Albaitar, ¿no? Pero vamos a poner árboles, como tiene el centro del arroyo, en algunos espacios de sombra, que permitan al final que la gente pueda bajar, porque además es una forma de bajar la temperatura de nuestras ciudades, de reciclar el dióxido y convertirlo en oxígeno, y además de tener un espacio mucho más agradable, ¿no?, para los peatones, ¿no? Y esa es básicamente la transformación, ¿no? Ya además se alinean algunas fachadas porque hay muchos obstáculos, hay zonas donde alguien con una silla de ruedas no puede pasar. Luego el mobiliario urbano es también antiguo, vamos a cambiar todo el alumbrado público, todo el mobiliario urbano, y se ponen también nuevos los servicios de saneamiento, de abastecimiento de agua y de acometidas eléctricas, ¿no? Le damos un gran cambio a ese entorno precisamente, ¿no?, con la alineación de la fachada y lo que debe ser una gran avenida para bajar al puerto deportivo. Hoy por hoy, el que la conozca sabrá que bajar al puerto deportivo andando pues casi una carrera de obstáculos. Totalmente. Y además con el riesgo de que pase un vehículo a gran velocidad al lado tuya y te dé un susto, ¿no? Y cuando no es la farola que está por medio, es precisamente el que viene andando en dirección contraria y te chocan, ¿no? Tenemos que intentar que nuestra ciudad sea una ciudad amable. Lo están haciendo todas las ciudades del entorno. Lo ha hecho Torremolinos, lo ha hecho Málaga, lo está haciendo Estepona, lo ha hecho Fuengirola. Fuengirola, una ciudad en la que yo he trabajado mi vida laboral durante 18 años, pues yo recuerdo cuando empezaba a trabajar en Fuengirola a finales de los años 90 y la ciudad era transitable en coche prácticamente toda. Hoy por hoy es inviable, ¿no? Tienes que dejar el coche en un aparcamiento y desplazarte andando, ¿no? Y tiene muchas zonas peatonales. Al final la ciudad gana vida, gana comercialmente y eso es lo que pretendemos también en Benalmádena, ¿no? Si no lo hacemos ahora vamos a perder una gran oportunidad y las obras ya están pues para comenzar, como dijimos, a final de verano, ¿no? Por lo tanto hay que decirle a todos los vecinos que cuando comiencen las obras pues también habrá que tener paciencia, porque por supuesto. ¿Y cómo se va a llevar a cabo las obras de forma que, bueno, que la gente tiene que bajar al puerto, lógicamente? Las obras hay dos formas de hacerlas. Nosotros en su día, cuando estuvimos valorando la posibilidad de empezar en el mes de abril, creo que fue cuando hablamos, justo después de Semana Santa, una obra de 10 meses se iba a ir a un año, ¿no? Porque lo que se pretendía era pues no terminar de cortar abruptamente lo que es la avenida de Alay, ¿no? Claro. Sino dejar siempre una vía para claro. entrar o para salir y luego utilizar la de Avenida del Mar, que es la inmediatamente paralela, ¿no? Claro, hacer una obra así es mucho más costoso y a la vez mucho más trabajoso, ¿no? Y requiere de más tiempo, ¿no? Porque no puedes trabajar como debiera una empresa constructora, ¿no? Había otra solución, que era el corte traumático de la vía y en 6 meses tratar de terminar lo máximo para abrir las vías de rodaje, ¿no?, de rodaduras, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Hemos pasado el verano, ya no es necesario o no hay tanta afluencia de turistas precisamente que accedan por ahí. Tenemos la avenida de Alay, que es una de las avenidas también, avenida del Mar, que es una de las avenidas también principales, una arteria para entrar al puerto deportivo, y lo que vamos a hacer es cortar traumáticamente lo que es la avenida, impedir el tránsito por ahí en principio de vehículos, ¿no?, y acometer las obras a la mayor velocidad posible, ¿no?, de tal forma que antes de Semana Santa podamos abrir los carriles al tráfico, ¿no? Y creo que es hoy por hoy la mejor forma de garantizar que no llegamos al verano con la obra en marcha, ¿no?, porque las obras tienen que terminar antes del verano, ¿no? Está claro. Bueno, pues ya que hablamos de obras, sé que hay otras obras que están avanzadas o que están en ello, la obra de la calle Maestro Trujillo, calle P, calle Fuensalud, avenida del Cosmos, todo esto avanzando. Bueno, y otras tantas que no se van a poder realizar, que han quedado desiertas por la situación, ¿no?, de inflación que está ocurriendo y que a muchas empresas le está resultando inviable acometer algunas de las adjudicaciones que estaban previstas, ¿no? Ahora mismo, esta que estáis viendo es avenida Maestro Trujillo, esta está prácticamente terminada, se recepcionó el otro día y hemos conseguido unir 2 núcleos de Arroyo de la Miel que estaban comunicados, sí, por una vía asfaltada, pero sin luz, sin acerado. Está mucho más bonita. Ahora yo es que segura. Cuando salgo de aquí de la televisión salgo Sí, por ahí para coger sí. la autovía. Desde luego, y además hemos plantado una treintena de árboles nuevos, ¿no?
el espacio se ha renaturalizado, ¿no? Y va a permitir además una de las condiciones que nos pedía la Consejería de Comercio hace unos años de la Junta de Andalucía, ¿no? Que era cuando se pretendía la construcción de Nuevo Tívoli, la ampliación de Nuevo Tívoli, el que el entorno de Tívoli estuviera bien centrado en un sector urbanístico, ¿no? Y que no hubiese caminos aledaños ni nada parecido, ¿no? Eso se ha arreglado, además esa vía comunica con la transformación de la Avenida del Cosmo, que ya se convierte en una gran avenida, que era lo que nos pedía precisamente la Junta de Andalucía, y nos permite así, pues, tanto absorber todo el tránsito de vehículos que vienen entrando a Benalmádena, como poder lanzar todos los vehículos que salen de la ciudad, ¿no? Y eliminar así algunos de los problemas de tráfico que suceden en horas puntas, ¿no? Ahí los vecinos lo sabrán cuando va subiendo por la avenida del Cosmos, ¿no? Creo que justo donde llega la rotonda, de 2 carriles pasa uno. Eso fue una solución que nos puso encima de la mesa el Ministerio de Fomento, en la cual no estamos de acuerdo, y nos pedía que para que esos 2 carriles continuasen en 2 carriles teníamos que ampliar el carril del cuarto carril de la avenida del Cosmos, ¿no? Ya está prácticamente terminado, lleva además lo que es el soterramiento de la línea de alta tensión cuando llegas a Benalmádena, que te encuentras en la torre precisamente, que no es la mejor imagen de ciudad. Eso va soterrado, ya se está en conversaciones con Industria y con Endesa para soterrar precisamente esa torre, ¿no? Y que la entrada de Benalmádena sea una entrada digna, donde veas tu rotonda que ponga Benalmádena y al fondo lo que veas sea la ciudad, sin cables, sin torres de alta tensión ni nada parecido, ¿no? Y luego tenemos también esta que es calle P, que además va justo con el cerramiento del Parque Albaitar, ¿no? Esto es una calle que comunica otros 2 núcleos de la ciudad, que también estaba pues solo simplemente asfaltado, sin acerado y a oscura. Es una actuación muy parecida a la que se ha hecho en la avenida Maestro Trujillo, ¿no? Y que también avanza a buen ritmo y que para el mes de octubre va a estar terminada. Tenemos también las obras de Fuensalud que se terminaron, las obras de Fuente de la Rana, del plan de acerado que se terminaron, y tenemos también las obras de la Plaza Olé, que comenzaron el 1 de junio y que estaban previstos terminarán a mediados o final de octubre. El problema es que se van a retrasar porque ha habido un problema con el saneamiento. Estas cosas suceden a la hora de empezar con la maquinaria pesada a levantar. Nos hemos dado cuenta que el saneamiento que estaba debajo no está en buen estado y ha habido que hacer un modificado pues para sustituirlo, ¿no? Y además eran unas obras que hubo que empezar en verano y hubo que empezar el 1 de junio, y lo he explicado aquí muchas veces, porque la licitadora pues amagaba con dejar el contrato, ¿no? Muchas empresas están padeciendo las consecuencias de la subida de precios, a consecuencia de la inflación, del desabastecimiento después de la pandemia y de la guerra de Ucrania, ¿no? Que ha hecho o ha creado esa incertidumbre en el mercado económico, ¿no? Y pues me decían que o empezaban la obra en ese momento o abandonaban la obra, con el consiguiente problema que teníamos además que debajo de Plaza Olé, como explica en alguna ocasión, hay un aparcamiento comunitario que sufría las consecuencias de las humedades derivadas de la superficie de la plaza que se encontraba en mal estado, ¿no? Por lo tanto hubo que empezar las obras y las obras van a estar terminadas posiblemente para finales de octubre, ¿no? Que es también uno de los cambios importantes en Benalmádena Costa. Ya digo que mi gobierno, mi equipo de gobierno está muy concienciado en que la ciudad necesita una transformación, y precisamente en Benalmádena Costa, que es donde está la mayor fuente de ingresos y de generación de empleo de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos muchas obras en marcha. Habéis visto que además no ha habido grandes problemas de movilidad a pesar de todas estas obras, y luego tenemos otras tantas que se están quedando desiertas, y a lo cual estoy muy preocupado, al igual que no está pasando en otras ciudades del entorno como en Málaga o como Torremolinos, porque los precios a los que estamos sacando a licitar las obras pues ya no son competitivos para las empresas, ¿no? Y concretamente hay un par de planes de asfaltado, que uno de ellos ya me comunicó la constructora esta semana pasada que no iba a poder acometer, y tenemos otro que estamos negociando a ver si podemos salvarlo, ¿no? Y eran planes de asfaltados que debían de empezar ahora, ¿no? Y que estamos viendo la posibilidad de salvarlo, o de lo contrario sacarlos a licitar y poder culminarlo después de que pase el año, ¿no? Pero es uno de los problemas que estamos teniendo todos los ayuntamientos, precisamente en la contratación, en los precios, a consecuencia del contexto geoeconómico en el que nos encontramos, ¿no? Que no es fácil no. lo que estamos, la situación que estamos atravesando actualmente, como tampoco es fácil, alcalde, el que podamos empezar un nuevo curso con los colegios y con los institutos como deberíamos. Acaban de comenzar algunos de los chavales ya en el colegio, el instituto va a comenzar este próximo lunes. Cierto. ¿Cómo está la situación de las instalaciones de los colegios e institutos? Bueno, lo que nos corresponde al ayuntamiento, hemos cumplido con lo que se nos pedía, que era mantener las instalaciones y dejarlas en perfecto estado de revista de cara al inicio del curso escolar. Hemos cumplido, hemos pintado todos los pasos de cebra de los centros educativos
hemos limpiado todos los centros educativos, ya tenemos a nuestros VDL y a nuestras limpiadoras dispuestos para el comienzo del curso, que empieza la semana que viene. La guardería ha empezado ya precisamente estos días atrás. El problema vuelve a ser el que tuvimos el año pasado, la ratio, ¿no? En Benalmádena las aulas están masificadas, ¿no? Me alegro muchísimo, lo tengo que decir así, estos días he conocido el nombramiento de los nuevos delegados de la Junta de Andalucía, y tengo que decir que en educación, que han nombrado a Miguel Briones, al cual conozco y le tengo un gran respeto, me parece que es una persona que nos va a ayudar muchísimo en Benalmádena, al contrario de la anterior delegada de educación, creo que era Nena García Peine, Mercedes García Paine. Efectivamente, que con este equipo de gobierno no tuvo ni siquiera una conversación. Por más que intentamos reunirnos con ella, por más que intentamos desbloquear alguna situación, era prácticamente imposible. Además de su deslealtad, ¿no? Que siempre hablaba con cualquier grupo de padres antes que con el alcalde de la ciudad, ¿no? Lo cual me parece una deslealtad, ¿no? Entre las instituciones tenemos que trabajar conjuntamente. Por eso tengo que decir que me alegro de su cese y me alegro enormemente del nombramiento de Miguel Briones como nuevo delegado de educación. Creo que nos va a ayudar bastante en Benalmádena y al menos vamos a poder tener una interlocución, ¿no? Pues para resolver y solventar los problemas que nos van surgiendo, ¿no? Y uno de los problemas principales en el contexto educativo que tenemos en Benalmádena es la necesidad de plazas educativas, ¿no? La necesidad de nuevos centros educativos, ¿no? Y lo que hasta ahora ha sido oscuridad, porque la anterior delegada no tenía ninguna interlocución con el Ayuntamiento de Benalmádena, espero que a partir de ahora sea luz y que podamos hablar y que podamos, a partir de que me pueda reunir con el nuevo delegado, conocer la situación en la construcción del nuevo colegio y del nuevo instituto en Benalmádena, la ciudad de Benalmádena, que tengo que añadir también que hace 6 años, cuando alcanzamos la alcaldía, ni siquiera había suelo puesto a disposición de la Junta para construir esos centros educativos, ¿no? Este equipo de gobierno ha hecho sus deberes. Ya desde hace varios años tenemos un suelo, precisamente en el entorno de calle P, que hemos visto hace un rato las obras, y en el entorno del Parque Albaitar, para la construcción de un centro educativo de infantil y primaria, y tenemos también pues para construir un instituto de secundaria y posiblemente de bachillerato en el entorno de Benalmádena Pueblo, ¿no? Por eso digo que en lo que respecta a la competencia de educación, nuestro ayuntamiento ha cumplido, ¿no? Ha hecho los deberes, ¿no? Ahora necesitamos que la Junta de Andalucía construya esos centros educativos pues para poder dar una respuesta apropiada al crecimiento de nuestra población, ¿no? Leía el otro día, y es una información que ha estado saliendo en estos últimos días, que ha bajado, al bajar la natalidad, ha bajado el número de alumnos en cuanto a los cursos más pequeñitos, de 0 a 3 años. Incluso teníamos aquí al director del colegio Jacaranda y nos decía que efectivamente había menos alumnos en estas edades. Pero sin embargo, ¿cómo tenemos la ratio este año con respecto a otros? ¿Estamos igual de mal o estamos peor? Estamos peor. Estamos peor. A ver, sí es cierto que hay estudios ya que advierten, ¿no?, de la caída de la natalidad, ¿no? Pero también hay que entender que Benalmádena no es medio rural, ni es una población que se mantiene más o menos estable, donde hay un crecimiento vegetativo, que ahora al caer la tasa de natalidad, pues los colegios... No, en Benalmádena es que cada vez quiere venir más gente a vivir. Claro. Se construye una que vienen vivienda, de fuera, que no que nazcan fuera, aquí. incluso los que nacen aquí. Entonces, la presión poblacional es enorme, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener infraestructura. De hecho, no puede ser clases de bachillerato o clases de secundaria o clases de primaria, que estamos casi un 10% por encima de la ratio, ¿eh? Eso genera problemas de convivencia, los problemas de bullying en las aulas educativas, ¿no? No hay una educación de calidad, se sacrifican espacios públicos como bibliotecas, como laboratorios, como salas de actos para instalar clases, ¿no? Y al final lo que se supone que es nuestro mayor capital humano de futuro, que es la formación y la educación de nuestros pequeños y pequeñas, pues se está haciendo mal y no con la calidad apropiada a consecuencia de la masificación en las aulas, ¿no? Por eso es importante construir esos centros educativos, ¿no? Y creo que no tenemos que mirar ni siquiera escatimar en los recursos que necesiten, es que hay que hacerlo, porque de cómo formemos a nuestra juventud nos va a ir el país el día de mañana. Totalmente. ¿No? Por eso es importante hacerlo bien y hacerlo con la calidad apropiada, ¿no? La educación es muy, muy importante y tenemos la suerte en Benalmádena de tener unos jóvenes que están incluso representando a Benalmádena a nivel nacional, a nivel internacional, porque son buenos estudiantes y porque están sacando unas notas maravillosas y porque están participando en diferentes olimpiadas. Y en el ámbito deportivo, ¿no? El ámbito deportivo es... Leí hace poco, ¿no?, que
el símbolo o el síntoma del progreso de un país, ¿no? Y de cómo su renta per cápita crece, ¿no? Y de cómo converge con los países más ricos, ¿no? Del entorno, es precisamente el deporte, ¿no? Cuando la juventud puede practicar deporte y ese deporte se convierte en éxitos deportivos, quiere decir que esa sociedad es una sociedad avanzada, ¿no? Y que progresa, ¿no? Y ello también es consecuencia de que también hay una calidad educativa detrás, ¿no? Y de que hay una administración o instituciones que están haciendo de red precisamente para fomentar esa igualdad de oportunidades y para que haya esa proyección, ¿no? Más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y creo que en Benalmádena que el deporte vaya bien, que tengamos tantos clubes que estén participando en distintas ligas, ¿no? A nivel provincial, regional, nacional, ¿no? Y campeones. Y cosechando esos éxitos, es una señal de que nuestra media educativa está por encima de la media del entorno, ¿no? Y eso es bueno para Benalmádena, porque al final tendremos buenos médicos, tendremos buenos ingenieros, tendremos incluso buenos carpinteros, si hace falta, y buenos albañiles, y habrá gente que sea capaz de trabajar, lo que nos permitirá tener una sociedad mucho más cohesionada, mucho más justa y mucho más productiva, ¿no? En el ámbito económico, ¿no? Yo no sé si habrá muchas ciudades y muchos pueblos como Benalmádena que tiene tantos deportistas que han conseguido campeonatos de Europa, campeonatos del mundo. Es una barbaridad. Yo he estado muchos años dedicada a la información deportiva y a mí me sorprende cómo son muchos los deportistas que en las diferentes disciplinas y deportes alcanzan retos muy importantes. Sinceramente creo que no hay muchas ciudades como Benalmádena. No, es que no debe haberlo. Pero además es que en Benalmádena la política deportiva, ¿no? Que se puso en marcha hace unos años, ¿no? Cuando estaba de director del Patronato Deportivo Municipal Juan Correal y Juan Carlos Maestro, ¿no? Era una política deportiva orientada a la práctica del deporte, ¿no? Y además en toda su concepción, ¿no? El deporte no tenía que ser fútbol o baloncesto, que es quizás lo que han hecho otras ciudades, ¿no? Del entorno, ¿no? Donde la apuesta deportiva era simplemente el fútbol o el baloncesto, ¿no? Y es verdad que tienen muy buenos futbolistas y tienen todos los niños jugando al fútbol, pero eso no es lo que se pretendía en Benalmádena. En Benalmádena se pretendía que hubiese una variedad en los deportes a practicar y que se pudiese fomentar algún tipo de deporte que fuera más minoritario y que calase en Benalmádena. Por eso tenemos hockey sobre hierba, que somos una de las grandes potencias de Andalucía. Tenemos bádminton, que tenemos un equipo que está jugando también en División de Honor. Tenemos también baloncesto, que está a muy buen nivel. Ahora tenemos una escuela de vela que está también compitiendo a nivel andaluz. Tenemos también el vóley, tenemos también balonmano, tenemos también, hace unos días estuve precisamente en la presentación, en el final de temporada, ¿no? Del balonmano playa en Benalmádena. Sí, han quedado campeonas del mundo. Han quedado campeonas del mundo, campeones de España, por equipos individuales, y hay una gran cantera, pero esa gran cantera es consecuencia de que se ha apostado por muchos deportes. Tenemos también un club de ajedrez que está funcionando y está proyectándose más allá de Benalmádena, ¿no? Entonces quiere decir, si cogemos hoy por hoy el catálogo de actividades deportivas en nuestra ciudad, el número es enorme, ¿no? Y ahora además hemos añadido la piscina cubierta que estaba cerrada precisamente del Palacio de Deportes, antiguo club de hielo, ¿no? Vamos a abrir ahora también lo que es el club de hielo, ¿no? Lo que es el club de hielo, la pista de hielo para poder, tenemos buenos gimnasios, tenemos todas las infraestructuras deportivas. Sí es cierto que tenemos un déficit en campos de fútbol, pero como he dicho antes, es que no se apostó lo suficiente por el fútbol en favor de otro tipo de deportes, ¿no? Y hoy por hoy pues tenemos una gran variedad de espacios deportivos, quizás deberíamos tener algún campo de fútbol más, ¿no? Pero es algo que también estamos trabajando ya, pues para que en la próxima legislatura podamos disponer de algún campo más, porque también es un deporte que crece, ¿no? Y no podemos evitar que los chavales, los más pequeños, pues el fútbol es su pasión, ¿no? Pero tenemos todas las variedades y todas las disciplinas deportivas habidas y por haber en Benalmádena, ¿no? Y de aquí han salido muy buenos futbolistas del Benamiel. Desde luego, tenemos han salido grandes. A Isco, tenemos a Junior, hemos tenido grandes futbolistas, con lo cual, bueno, la verdad es que a mí me sorprende mucho. Yo cuando voy buscando temas y contenido para el magazine, para el programa que también hacemos en esta televisión, bueno, pues me sorprende muchísimo ese alto rendimiento que tienen los deportistas de Benalmádena, y efectivamente ellos mismos cuando vienen al programa dicen que el tener unas instalaciones deportivas adecuadas les hace el que puedan disfrutar efectivamente de su y como de digo, su es un deporte. síntoma de prosperidad y de progreso, ¿no? De una ciudad, ¿no?
Bueno, pues hablemos ahora de otro tema, alcalde. En este caso, y como ocurre en casi todos los programas, también nos gusta traer la opinión de la oposición, que en este caso habla de un arboricida por parte del ayuntamiento, porque va talando árboles y ellos no entienden que haya que talar árboles en el municipio. Vamos a escuchar, si le parece, al portavoz de la oposición, al señor Lara, que esto es lo que nos decía. Hay que saber las realidades de nuestro municipio y hay que actuar sobre aquellas deficiencias que hacen que municipios como Benalmádena vayan hacia adelante, vayan al inicio de ese tren, ¿no? Por consiguiente, nosotros también tenemos que mirar que como municipio turístico tenemos que enfocar la imagen, y enfocar la imagen significa pues tener parques y jardines en condiciones, significa ampliar los parques y jardines, pero siempre teniendo en cuenta que los que tenemos los tenemos que conservar y mantener, y en ningún momento hacer esta política que se está realizando por este gobierno de talas masivas de árboles, de un arboricidio que se está realizando aquí en Benalmádena y que nosotros estamos criticando y estamos pidiendo explicaciones. Desde el Partido Popular tenemos muy claro que las zonas verdes, el medio ambiente se tiene que cuidar, que se tienen que buscar alternativas a esa tala de árboles que no se puede permitir. Árboles de 40, 45, 50 años se tienen que trasplantar independientemente de que pueda costar un poquito más. Y esa es la política verde del Partido Popular. Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de Juan Antonio Lara al respecto de que se están talando muchos árboles. No sé si esos árboles que se están talando se van a trasladar a otro sitio. ¿Por qué se están talando los árboles? Bueno, primero hay que decir que no es cierto, ¿eh? Sí es cierto que ha habido tala de árboles, pero no es un arboricidio ni nada parecido, y se ha talado donde había un riesgo para la integridad de las personas, donde la propia vecindad lo ha pedido, o donde, como en algunos casos concretos, es que había que reparar espacios públicos que se encontraban en muy mal estado a consecuencia de las raíces de muchos de esos árboles, ¿no? A ver, el señor Lara dice que por eso pide explicaciones. Yo de verdad no quiero pensar mal, y a veces he dicho que al señor Lara en realidad no le importa Benalmádena, sino que lo que le importa es alcanzar la alcaldía. Si de verdad le importase y quisiera saber o tener explicaciones, me llamaría por teléfono y me preguntaría, ¿no? Yo cuando me pide explicaciones lo veo o en redes sociales o en televisión. No es un político que llame al alcalde para preguntar ni que nos sentemos para trabajar. Es muy complicado. Tenemos una oposición que parece que lo que le importa es el postureo y no Benalmádena, ¿no? Y digo esto porque si me hubiera llamado lo hubiera explicado el motivo de por qué se toman determinadas decisiones, ¿no? O lo hubiera enseñado los informes técnicos que lo avalan al respecto, ¿no? Estos días veía como en Sevilla la población se manifestaba y un juez había paralizado la tala de un ficus, y luego una semana después veía como en Valencia un ficus se había caído y había matado a una persona, ¿no? Entonces, o había producido un... Entonces, quiero decir, cuando se tala un árbol siempre lleva su informe técnico, ¿no? Yo no me atrevo como alcalde, cuando me dice un técnico ese árbol está enfermo y hay que talarlo, decir que no, porque si digo que no y luego ese árbol se cae y Dios no quiera sufre una desgracia una persona, es que entonces me tengo que ir, mi conciencia no me lo permitiría, ¿no? Entonces es verdad que en la avenida Salvador Vicente se cayó un árbol hace unos meses, y a partir de ahí el técnico examinó todos los árboles que estaban cerca del mismo y decretó que había que cortar, creo que eran 6 o 7 ejemplares, ¿no? Que además se han repuesto, ¿no? Son árboles más pequeños, pero se han repuesto, ¿no? Luego es verdad que en el parque de Idaira, ¿no? Había un problema porque los padres se quejaban y mucha gente de que tropezaban, porque lo que es el propio declinado estaba levantado a consecuencia de las raíces, y creo que se han talado 3 árboles y se van a sustituir por otros ejemplares en otro lugar. Y luego es verdad que en las obras de Avenida del Cosmo y en las obras del kilómetro 222 pues se han talado 60, 70 pinos, ¿no? Ese es todo el arboricidio que hay en Benalmádena. En mi descargo tengo que decir que desde que se inició la legislatura se han plantado más de 1000 árboles en Benalmádena, ¿no? Entonces, cuando se habla de arboricidio hay que tener en cuenta las cifras, ¿no? Y si el señor Lara me hubiera llamado se lo hubiera explicado, ¿no? Pero parece ser que no tiene interés en la explicación, que le interesa más hacer ver una cosa con el simple objetivo de alcanzar la alcaldía, ¿no? Y yo creo que en democracia la importancia de los partidos de la oposición es precisamente colaborar desde la política constructiva al gobierno, pues para sacar adelante, si de verdad te interesa tu ciudad, tu comunidad o tu país, ¿no?
Ahora, si lo que estamos en el quítate tú para ponerme yo, entonces sí, tengo que decir que lo está haciendo bien, ¿no? Pero ese no creo que sea el objetivo, ¿no? Justo y digno de la política. Por esto, lo que quiero decir es que, si me hubiera preguntado, pues creo que se plantaron 250 árboles en el Parque Albaitar al principio de legislatura, luego hemos hecho varias plantaciones populares que se han plantado un total de 400 o 500 plantones aproximadamente, y ahora para el mes de octubre se plantan otros 400 árboles en los distintos alcorques que hay vacíos alrededor de la ciudad, ¿no? Todo esto sin contar las plantaciones que se están haciendo en las obras que se están acometiendo, ¿no? Donde se están plantando árboles, ¿no? Por lo tanto, ese arboricidio como tal no existe. Y luego un dato que sí quiero contar a los vecinos y vecinas para que lo sepan, ¿no? En Benalmádena, el 80% de los árboles que se talan en recintos privados, donde la propia comunidad de propietarios ha pedido que se tale, pide un permiso al ayuntamiento y luego ellos lo talan, donde las entidades urbanísticas lo talan pidiendo un permiso, o donde los propios particulares piden la tala de un árbol, ¿no? Y la piden en ocasiones porque tienen problemas, que se le va a caer un muro, o porque quieren plantar otra especie, o porque simplemente son de hoja caduca y les molesta que se les llena el jardín o los filtros de la piscina cuando cambian las hojas, ¿no? Eso pasa en Benalmádena. Por eso creo que a veces hay mucha hipocresía, ¿no? Yo vi al señor Lara preguntando en un pleno, creo que fue en el pleno del mes de julio, que por qué no se le talaba un árbol a una señora que no tenía vista, ¿no? Y la señora había dicho, pues prácticamente, que es que el árbol le ocasionaba pues algún tipo de alergia, que los pájaros además anidaban en ese árbol y no le dejaban dormir, y quería que se le talase o que se le... porque pedía una poda agresiva que al final va a acabar con la vida del propio árbol, ¿no? Entonces, no puedes decirme un día que no talemos y que no hagamos determinadas cosas y al día siguiente pedir que se haga para tal o cual persona. O como ahora está diciendo con la inversión esta, que quieren hacer un cementerio chino en el entorno del cementerio internacional. Y lo quieren hacer precisamente donde está ese pequeño pulmón verde que hay a la entrada de Benalmádena Pueblo, justo donde estaba el antiguo vivero, donde está Fidelio. Hay un pulmón verde que puede haber 200, 300 pinos que llevan más de 50 años. Pues ahí quieren plantar un cementerio chino. A mí alguien me tiene que explicar cómo vamos a hacerlo ahí sin quitar un solo árbol, ¿no? Y quien lo propone es precisamente el líder de la oposición, ¿no? Por eso digo que explicaciones tengo para dar, y muchas, y que el arboricidio en Benalmádena como tal no es cierto. Es cierto que hemos quitado árboles, pero siempre cuando ha habido un riesgo para la integridad de las personas o para las infraestructuras públicas, y a veces no nos queda más remedio, ¿no? Y ha habido casos donde determinadas personas han podido acreditar con informes médicos que un árbol le provoca una alergia o le provoca algún tipo de reacción alérgica, y sí hemos procedido a quitarlo, ¿no? Pero es que creo que para eso está el ayuntamiento, ¿no? Para ayudar precisamente a nuestros vecinos cuando es necesario, ¿no? Pero nosotros no somos un ayuntamiento que se caracterice, como dice, en que estamos quitando árboles. Ya le digo, cerca de 1000 árboles llevamos plantados lo que va de legislatura. Si quiere, la semana que viene me traigo los datos de los sitios donde se han plantado y para que los vecinos lo puedan comprobar, ¿no? Entonces no es cierto, ¿no? que hay un arboricidio en la ciudad, ¿no? ¿Y esos árboles que se han retirado se pueden plantar en otro sitio? ¿Es posible? ¿O hay algunos que no se pueden replantar? Algunos sí, algunos no, ¿no? Porque todo va en función del cepellón, ¿no? El cepellón, para que lo entiendan los vecinos, es la parte de las raíces, ¿no? A ver, los árboles que estaban en el parque de Pocoyo es que no se podían trasplantar. Es que ese cepellón era prácticamente la plaza entera, el parque entero, el parque Iraíra entero, ¿no? ¿Y qué hacemos? Desmontamos el parque entero. ¿Cómo trasplantamos luego eso? ¿Cómo lo transportamos? ¿No? Es prácticamente imposible. Además de que luego las especies se valoran, ¿no? Su valor ecológico, ¿no? Hablamos de un algarrobo, no es lo mismo que el de un platanero, ¿no? Cuando hablamos de un fresno, no es igual que un alcornoque, ¿no? Cuando hablamos de una palmera, no tienen ni siquiera un 20% de valor ecológico que pueda tener, por ejemplo, como he dicho antes, un pino carrasco, un algarrobo o algún tipo de encina, ¿no? Entonces, quiero decir que todo eso se examina, ¿no? Y al final hay un informe técnico que es el que recomienda que se haga tal o cual actuación, ¿no? Y yo sí he dado instrucciones precisas a los técnicos municipales de que seamos rigurosos, de que no seamos flexibles con las peticiones vecinales, ni con que cuando quitemos un árbol es porque sea estrictamente necesario, ¿no? Y me comprometí cuando empezó la legislatura que íbamos a plantar 2000 árboles esta legislatura, y prácticamente no vamos a llegar a los 2000, pero nos vamos a quedar muy cerca de esa cantidad de árboles en Benalmádena. Luego es verdad que pusimos en marcha un plan gestor de arbolado, ¿no? Y que nos detectó muchas de las debilidades y muchas de las fortalezas que tenemos en la ciudad, ¿no? Y en ese plan gestor de arbolado decía que plantar más palmeras pues no era lo adecuado, y que
tener una sola especie mayoritaria sobre las demás, pues que éramos muy vulnerables a plagas, a enfermedades y que había que diversificar el tipo de... Y además en ese plan gestor de arbolado que está disponible en la página web municipal, hablaba de que precisamente Benalmádena es una de las ciudades más verdes de todo el entorno, ¿no? Donde el número de árboles por habitante es mayor que incluso ciudades como Londres, me parece que decía, como París, ¿no? No recuerdo exactamente los datos, pero era algo bastante llamativo, ¿no? Entonces, vamos a ser serios y rigurosos con los datos, ¿no? No inventemos datos, no mintamos a la población, ¿no? Porque si no, al final voy a pensar, como decía estos días el presidente del gobierno, ya no sé si es insolvencia o es mala fe, ¿no? Entonces, vamos a ser serios y rigurosos con los datos. Yo cuando quiera nos sentamos y le enseño los datos, pero tiene que querer verlos, tiene que llamarme y esas explicaciones que él pide, pues tienes que venir a que se las dé, ¿no? Ahora, si simplemente pedir explicaciones e irse a una rueda de prensa y contar lo malo malísimo que somos, pues evidentemente jamás vamos a colmar su expectativa, ¿no? Bueno, pues otro tema que cuando nos fuimos de vacaciones nos preocupaba y también nos sigue preocupando ahora y lo apuntaba el alcalde hace unos minutos es el de Tívoli. ¿Algo se ha hecho nuevo? ¿Cómo avanzan las gestiones? Bueno, Tívoli tenemos el problema de que la situación sigue en manos del juzgado, ¿no? Los trabajadores ya están aguantando las criaturas lo que pueden, ¿no? Es que es... Pero llega un momento en el que la fortaleza se viene abajo, ¿no? Y sobre todo porque llevan casi un año sin cobrar. Claro, es que eso es insoportable. Prácticamente insostenible, ¿no? Es. Y además Tremón es consciente de esta situación y a ellos les viene fenomenal que pase el tiempo, ¿no? Porque saben que a quien perjudica el paso del tiempo es precisamente a los trabajadores, ¿no? Luego está la maraña judicial, ¿no? Que es difícil de que cada vez que parece que vamos a dar un paso para desbloquearlo, pues viene un recurso por parte de Tremón y son otros 2 meses, 3 meses de espera. Ellos juegan precisamente. Y en medio pues están los trabajadores y está la ciudad, porque también Tívoli ya no son solo los trabajadores, sino lo que significa para Benalmádena, ¿no? Tuvimos una reunión, estuvimos hablando de mantener viva la llama, de trazar estrategias conjuntas, ¿no? Y les dije que como alcalde y como ayuntamiento íbamos a estar precisamente del lado de ellos para proteger y llegado el momento a expropiar, ¿no? Pero es verdad que el procedimiento administrativo para la protección de los terrenos del parque está siendo lento, y está siendo lento porque nos está ocurriendo lo mismo que le ocurre el proceso en los juzgados. Cada vez que damos un pasito, Tremón presenta un recurso y lo retrasa, ¿no? Y cuando íbamos a presentar la aprobación definitiva han llegado las alegaciones y hay que estudiarla, y ahora cuando llega el consultivo con las alegaciones de Tremón nos lo han paralizado. Entonces la protección definitiva está costando en llegar, pero nuestra idea es tenerla cuanto antes y a partir de ahí exigir la apertura del parque, ¿no? También hablamos de mantener una puerta abierta en servicios sociales para aquellos trabajadores más vulnerables, ¿no? Porque un año sin cobrar es muy complicado para ellos, ¿no? También les advertí que el tipo de ayuda que podemos dar como ayuntamiento son ayudas sociales, ¿no? Y que las ayudas al empleo como tal, ¿no? Que son las que se dan a las empresas que van a cerrar o que están en insolvencia y tal, son ayudas y competencias de la Junta de Andalucía, ¿no? Y les dije que tenemos que quizás pegar esa puerta, ¿no? Pero claro, es que hoy por hoy, legalmente, ellos están contratados por Cipasa. Es que es muy complicado el tema. Y tienen que subrogarlo Tremón, ellos tienen un contrato en vigor, pero nadie paga ni sus seguros sociales ni su salario. Entonces están aguantando las criaturas como pueden, pero es una situación muy compleja y muy complicada. Por eso les dije, aquel que tenga dificultades para llegar a final de mes, vamos a abrir una puerta de entrada a través de los servicios sociales para ayudarles, ¿no? Pero nosotros no podemos sustituirle su sueldo por una prestación social de manera constante, claro, porque no tenemos esa competencia, ¿no? Pero sí podemos ayudarle, pues si hubiera que pagar una hipoteca, un recibo de luz, alimento, higiene, estamos dispuestos a... ¿Y cómo están viviendo estas familias? Es que no me lo... Bueno, pues al final hay una red familiar en todo esto, ¿no? Están ayudándole a la familia. Claro, esto, bueno, hay pues casos donde una pareja, pues una persona trabaja en Tívoli y otra persona trabaja en otro lugar, ¿no? Pues están mal viviendo, ¿no? Con un sueldo en lugar de con los 2 sueldos habituales. Luego están las familias detrás, ¿no? Hay mucha solidaridad y generosidad también, precisamente entre los compañeros y trabajadores de Tívoli, ¿no? Que al final, pues lo que les permite aguantar un poquito más, pero el oxígeno se va acabando. Claro. El oxígeno se va acabando. Y ahora ya lo último que se ha puesto en marcha es el ERE definitivo, el expediente de extinción de los puestos de trabajo, y les va a permitirse al Fogasa cobrar la parte de liquidación y les va a permitir cobrar la prestación por desempleo. Pero es que muchos de ellos incluso han agotado esa prestación por desempleo porque el tiempo que estuvo el anterior propietario Sandokan, como los tenía fijos discontinuos,
los tenía que trabajar 6 meses en verano y luego los mandaba al paro. Muchos de ellos ni siquiera, aunque llevan 30 años trabajando, han agotado hasta sus prestaciones por desempleo, ¿no? Es una situación muy compleja, ¿eh? Pues esperemos que podamos ir contando soluciones para todas estas personas que lo están pasando muy mal. Aparte de que la ciudad no tiene el parque de atracciones Tívoli, que también hubiera sido muy importante para el verano y que esperemos que pronto se tenga, todas esas personas lo están pasando fatal. Otro tema que tenía aquí, alcalde, para abordarlo es el desarrollo de la agenda urbana de Benalmádena, que parece que continúa el proceso y hay algunos avances. Bueno, esta semana hemos firmado, me tuve que desplazar a Madrid, allí coincidimos algo más de 100 alcaldes, ¿no?, para firmar el protocolo de actuación de la agenda urbana, ¿no? Y tengo que decir que, bueno, estuvimos hablando con la ministra, ya es el pistoletazo de salida, llevamos a pleno este lunes la aprobación por parte de pleno, ¿no?, de lo que es la agenda urbana, y la agenda urbana ya es el documento sine qua non y necesario para poder acceder a ayudas en el futuro. Los planes ya plurianuales que pondrán en marcha fondos europeos o el Gobierno de la Nación solo van a estar para aquellos municipios o ciudades que tengan su agenda urbana. Y la agenda urbana es un documento de planificación, donde se decide con la participación ciudadana, con los agentes sociales, técnicos, por supuesto, ¿no?, cómo puede ser o cómo debe ser la ciudad en el futuro, ¿no? Siempre teniendo en consideración los objetivos de desarrollo sostenible que impulsó hace ya unos años, pues, la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Entonces hay una serie de objetivos, ¿no?, pues el fin de la pobreza, la cohesión social, el acceso a los recursos hídricos, la conservación del medio ambiente, la igualdad, la protección de la juventud, de la niñez. Creo que son 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y muchos de ellos se acomodan a lo que las ciudades del futuro vamos necesitando, ¿no? Y aquí, pues evidentemente hay un trabajo arduo detrás, donde estamos trabajando pues para que nuestra agenda urbana sea la hoja de ruta que planifique el futuro de la ciudad, ¿no? Por eso es importante durante estos días, que se va a abrir el plazo o la ventana de participación, que la gente también participe, que no nos ocurra como sucedió con la EDUSI, ¿no?, con la estrategia de desarrollo urbano sostenible, ¿no?, que empezamos en el año 2016, que hubo varias mesas de participación donde se cogieron una serie de inquietudes, opiniones, donde se plasmó un documento, donde nos dieron el dinero, y cuando íbamos a poner en marcha las obras, un grupo de personas dijo que no se hacía nada y que había que paralizarlo, y estamos pendientes de una consulta para saber si lo vamos a acometer o no. Por eso digo que ahora es el momento de participar y no de redactar una agenda urbana, y cuando vayamos a acometer las actuaciones que vienen en la agenda urbana dentro de unos años, que una parte de la ciudadanía se muestre en contra, ¿no? ¿Y cómo se participa para que no se diga, bueno, ¿yo cómo participo? Pues vamos a decírselo. Vale, durante los próximos semanas, vamos a ir hablando de ello, ¿no? Para empezar, el lunes llevamos a pleno lo que es una moción para que todas las fuerzas políticas pues se posicionen, ¿no? Creo que saldrá, si no por unanimidad, pues saldrá por una mayoría bastante amplia, ¿no? La participación. Se va a crear ya la semana que viene un portal nuevo de participación ciudadana, ¿no?, donde a partir de ahora cada ciudadano podrá opinar, realizar una encuesta. Ya se ha realizado una encuesta, ya ha habido gente que ha participado en la encuesta, ¿no?, han sido los agentes sociales, ¿no?, pero esa encuesta se va a abrir ahora al resto de la ciudadanía, ¿no? Se va a crear también un observatorio sobre un observatorio económico y social de Benalmádena, ¿no?, donde podremos obtener datos y podremos ir trabajando en distintas líneas de actuación. Y se van a celebrar varias asambleas ciudadanas donde se van a decidir actuaciones, ¿no?, que luego esas actuaciones, a ver, que podemos llegar a un sitio y decir a la gente, mira, queremos un aeropuerto en Benalmádena, vale, luego eso no es viable, evidentemente, ¿no?, va a haber informes técnicos que no den viabilidad a ese proyecto, ¿no? Claro. Pero dentro de la responsabilidad o dentro de lo que es razonable, pues sí se van a poder participar para acometer muchas mejoras en la ciudad, ¿no? Por lo tanto, le decimos a los vecinos que estén pendientes, y eso a través de la web Iremos del informando, ayuntamiento. sí, posiblemente la semana que viene pongamos en marcha el observatorio, como he dicho, y la plataforma, la nueva plataforma de participación ciudadana, y a partir de ahí iremos informando a los ciudadanos de cuáles son las siguientes convocatorias, ¿no? Bueno, pues tenía yo aquí alguna cosilla más, alcalde, pero es que se nos ha ido el tiempo de las manos. Muchas cosas. Tenía mucho, bueno, que hemos adquirido un inmueble nuevo para el ayuntamiento, ¿no? Sí, bueno, siempre dije que mi compromiso era que el ayuntamiento permaneciese en Benalmádena Pueblo, tener unas buenas tenencias de alcaldía, pero durante tiempo inmemorial el ayuntamiento ha estado ahí, ¿no? Y es verdad que se nos ha quedado pequeño y había que ampliar, ¿no? Y ese ha sido el motivo de comprar una vivienda
pues anexa al ayuntamiento, pues para ampliar precisamente las instalaciones, para ampliar nuestro juzgado de paz y para dotarlo de accesibilidad. Tenemos un juzgado de paz en una primera planta sin ascensor, y eso para cualquiera que se tenga que desplazar allí en silla de ruedas o con un carrito de bebé, pues es muy complicado, ¿no? Claro. Entonces vamos a ampliar ese juzgado de paz, dotarlo de unas instalaciones dignas y darle accesibilidad a través de un ascensor, ¿no? Y además aprovecharemos pues esa compra pues para ampliar las instalaciones municipales y que el centro neurálgico de la acción administrativa y política del municipio esté en Benalmádena Pueblo, como siempre ha estado, ¿no? Y además que cuando vaya a algún ciudadano a hacer alguna gestión, que lo haga todo en el ayuntamiento, no tenga que estar de un lado a otro. Efectivamente, hoy en día se puede hacer en todas las tenencias de alcaldía. Nos falta la de Benalmádena Costa, que es verdad que con los EDUSI había una partida para transformar la antigua oficina de turismo en una oficina de atención al ciudadano, pero se puede hacer también telemáticamente ya muchas de las tareas o muchas de las gestiones administrativas, ¿no? Pero bueno, aún así es verdad que Benalmádena Pueblo es un sitio muy bonito para visitar, desayunar y darse un paseíto y pasear por el ayuntamiento. Por ahora habrá que adecentar el lugar y voy a adecuarlo, bueno, claro, desde la obra. Hemos comprado la casa, pero en realidad lo que hemos comprado es una parcela. Ajá. La casa hay que echarla abajo. Hay que echarla abajo, claro. Hemos comprado una parcela, ¿no? Y ahora lo que haremos pues será echarla abajo, redactar un proyecto y empezar con la construcción. Pues tiene unos ambientes muy bonitos la casa, ¿eh? Sí, sí. De ahí eso da Son limoneros y creo que hay algún naranjo y alguna bugambilla. Sí, ¿no? O sea que está bien aquello también. Sí, bueno, sí. pues eso los árboles también los trasplantamos, alcalde. Seguro. Eso no lo llevamos a otro lado. Alcalde, pues gracias por estar una semana más con nosotros. Creo que hemos hecho un repaso y quedaban aquí algunas cosillas, pero bueno, vamos a tener tiempo para seguir hablando en semanas venideras. De modo que gracias por estar con nosotros una semana más. Encantado. Y nos vemos aquí el próximo sábado. La semana que viene nos vemos. Muchas gracias, alcalde. Gracias. Y a ustedes ya lo saben, el próximo sábado por la noche volvemos, seguimos hablando de Benalmádena, y si ustedes quieren que repasemos algo de lo que se nos ha quedado en el tintero, pues también nos lo pueden pedir, ya saben, a través del teléfono que siempre ponemos en las pantallas para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros. Que sean muy felices y hasta la semana que viene. Buenas noches.